No debiste alegrarte cuando te contaron. Bueno, vamos a ver entonces las opiniones del doctor Julián Cerulle, el doctor Negro Veras y Rafael Cruz, presidente de Reformista aquí en Santiago de los Caballeros, con relación al discurso del presidente de la República. ¿Y hay una encuestica popular ahí? Hay una encuestica también de la gente del pueblo, que la hizo Basilis. Venimos ahora. Además de cumplir con la disposición constitucional que le impone de rendir cuentas, el discurso del presidente, desde su punto de vista y en la forma que lo expuso, es un discurso realista, desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Con respecto al avance del país en el orden económico y social, lamentablemente una es la realidad que plantean los números y otra distinta, la que el pueblo dominicano en general recibe, porque el crecimiento no se ve a nivel de pueblo. Y al final de su discurso, el ciudadano presidente dejó ver claramente que está dispuesto a una repostulación y se dirigió fundamentalmente hacia los jóvenes. Son los aspectos que uno puede ver en el discurso. Primero, la rendición de cuentas, desde su óptica, un discurso esperanzador. Los números que él plantea no cuadran con la realidad que vive el pueblo dominicano y que dejó entrever al final, como en forma de poesía, la posible repostulación. El presidente no solo se limitó a informar, debemos ser también sinceros. Buscó el porqué de cada respuesta que cada ministerio ofreció durante el año 2018. Por primera vez observé eso en el discurso de un presidente. No solo presentar cifras frías, no solo presentar hechos, sino decir el porqué y motivando al pueblo y a los diferentes sectores a verificar si es verdad, si es cierto o no lo que iba diciendo a través de las informaciones que hoy aparecen en el internet y en las páginas de cada uno de los ministerios. Pero independiente a eso, el presidente fue nutriendo su intervención, por primera vez que observo en un presidente de la República Dominicana hacerlo para un 27 de febrero, de motivar a un pueblo. Hacer ver que si en verdad estamos ante una catástrofe nacional o mundial, si en verdad estamos ante un mundo negativo y que todo es malo, el presidente quiso hacerle ver a un pueblo que se puede caminar. Le hizo ver a un pueblo que hay un mañana, pero tenemos que cultivar el presente. Le ofreció al sector empresarial determinadas modalidades para que se implemente una política de empleo hacia los jóvenes, ofreciendo absorber parte de los primeros sueldos. Destacó la seguridad social. Y ocurre que tal vez muchos no se dan cuenta, hablar de la seguridad social es hablar de la columna vertebral de un pueblo. El presidente no solo se detuvo a hablar de la educación como la piedra angular para el soporte de un pueblo, sino que al mismo tiempo el presidente dio a conocer hacia dónde debe enrumbarse toda política de la educación en este país. Le dio
un concepto amplio al campesino, amamantó las raíces de la nación. Veamos las verdades, dejemos las intrigas y el chisme y alimentemos la razón de ser de un plan de nación, donde todas las fuerzas que intervienen en la producción puedan colocarse al unísono hacia la búsqueda de la gran estabilidad, la gran integración, la solidaridad, la lealtad y el desarrollo conscientes que merece la nación de Juan Pablo Duarte. En lo que respecta al discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Danilo Medina, evidentemente que fue una intervención con connotaciones reeleccionistas. El presidente buscó sembrar confianza, credibilidad y optimismo en una sociedad que no termina de convencerse de las bondades de su gobierno. Evidentemente hay acciones positivas que se deben reconocer. El tema de la inversión en la educación, la inversión en el campo, el crecimiento del turismo, que han sido una constante de los últimos gobiernos, sigue siendo temas que no dejan de faltar a la hora de rendir cuentas ante el Congreso Nacional. Sentimos también que fue extenso en la promoción de políticas públicas que están lejos de hacerse realidad. El tema de sacar de la pobreza a más de 1.500.000 ciudadanos, el crecimiento económico de 7,0% y 770.000 nuevos empleos no corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Fue muy superficial al tratar el tema de la reforma laboral, el pacto eléctrico, la corrupción administrativa de su gobierno, cuando estamos convencidos y hemos tenido a manos los estudios de transparencia internacional que colocan a la República Dominicana dentro de los países con mayores niveles de corrupción. Un tema importante y que el presidente fue enfático en resaltar fue la política pública dirigida a los jóvenes y a los estudiantes dominicanos. Al parecer, el mandatario dominicano se convenció y tomó ese sector de la población que representa más del 60% de los electores para las elecciones del año 2020 y promovió programas de primer empleo en una primera etapa para 5.000 jóvenes, programas de incentivos estudiantiles principalmente en aquellas áreas donde demandan las principales sectores productivos de la nación, y reconoció también que el empleo es necesario para una nueva generación, hacerla más productiva. Bueno, esas fueron las tres opiniones de estos distinguidos caballeros. Pero estaba revisando en la prensa, inclusive no he visto la posición del PRM. Sí lo vi en un Twitter o en un tweet que dice posición del PRM con relación al discurso, y aparece el presidente del PRM, el senador Paliza, pero no enfocando básicamente el discurso. Y fíjense cómo no se tocan los puntos que son realmente los puntos sociales, como yo les he llamado. Lo que se habla es de que fue repetitivo, de que fue largo, de que fue... Pero nadie se ha motivado, nadie se ha atrevido, parece que esa no es la idea, a hablar, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el aumento salarial. No se puede. No estoy de acuerdo con el que le bajen la comisión a las AFP. No se puede. No estoy de acuerdo con el aumento de las pensiones. No se puede. Entonces, por eso se van por el lado político, cuando debían enjuiciar, como, bueno, Juan Sebastián dice, falta esto, falta lo otro, que yo quiero que me hable de aquello. Porque los puntos, innegablemente, que reitero que ha sido el discurso de mayor contenido social, y si usted quiere hasta revolucionario, que se ha dado un 27 de febrero. Bueno, pero por un curso acumulado, Atahualpa. Él la tocó temas, pero ese era su deber, como primer mandatario, como administrador de la cosa pública, como un buen padre de familia. Siempre te he dicho que yo me resisto a conformarme con que, bueno... No es conformarse, Juan Sebastián. Tú utilizas ese lenguaje de que, bueno, me conformo con esto. No, nadie se conforma.
O sea, yo no estoy conforme con que él nada más sea eso. No, yo quiero más. No es más. Es el pacto político de nuestros gobernantes con el pueblo dominicano. El pacto político se basa en esto. Yo estoy obligado a darte esas cosas, pero cuando yo te lo doy vamos a celebrarlo como si fuera una gran cosa, ¿verdad? Para que en base a esa algarabía tú te olvides de que mi pacto político, lo que yo te he dado, que es mi deber y que no hay que aplaudirlo porque es mi deber, yo te lo he dado en base a una estructura de corruptela, de desorden y de desinstitucionalidad. Entonces todo el tiempo los políticos nuestros han jugado a eso. Tú te me aguantas, tú recibes todo esto. No, pero ese es tu deber. No hay que aplaudirte por tu deber. Hay que reclamarte que cumplas con eso y que cumplas también con lo que has dejado de hacer, es decir, lo que has ocultado. O sea, tú le has dicho a un país, un contenido social, pues sí, pero ese es tu deber. Y ese contenido social es con recursos del propio pueblo dominicano, somos nosotros los que pagamos eso. Ahora, no me sigas con la historia de la algarabía y de que yo le di esto, confórmense para que yo no toque lo otro. Y seguimos desempeñándonos, gobierno tras gobierno, con corruptos tras corruptos, gente que no han sido llamados a la... Entonces, yo lo que digo es, bien porque cumpliste con una parte de tu deber. Pero no siquiera lo mencionan, o sea, no lo mencionan nada. Eso es el PRM. Pero no, en no mi caso... mencionan lo que verdaderamente importa a la sociedad. No, ahora mismo, todo lo que yo he dicho le importa a una sociedad. A los políticos les importa solo reproducir lo que a ellos les conviene. Y olvidándose de que ese es su deber y por tanto no deben ser aplaudidos. Ahora es su deber también atender lo que las oscuridades con que ellos se han manejado en base, eso que son su base. Entonces, no, yo te di todo esto, pero mi contrato social es, yo te doy eso, tú te conformas y yo sigo con mi corruptela y con mi clientelismo y con todo esto y con mi complicidad y con todo lo que ha habido aquí, ¿verdad? Que con tu propio dinero, de acuerdo, tú tienes que conformarte que yo te dé escuelas cuando tú, con tu dinero, yo pude haber hecho 3 pisos con esas mismas escuelas. Pues tú tienes que conformarte a esa forma de yo manejarlo, porque yo te estoy dando... No, señor. Ese es su deber. Como lo es también atender lo otro. Y eso es lo que nuestros gobiernos callan cuando rinden memorias. ¿Tenemos que ir a publicidad otra vez o nos quedamos aquí? Vamos, ¿perdón? Sí, ahora estamos haciendo televisión a lo viejo, Antes habíamos retomado la televisión moderna, ahora estamos haciendo televisión a lo viejo. Dime, ¿cómo es la cosa? Hay que retomar el camino, de verdad. Sí, hay que retomar el camino. Pues estamos haciendo otra vez lo mismo de todos los años. Vamos a ver que Juan Sebastián quiere ver lo que dijo el pueblo del discurso. No, yo no. Lo único... Una encuesta de mucha gente que no vio el discurso, otra gente que se expresa en términos pueblerinos que no comparto. ¿Verdad? Pero lo único es que parece que ni Basilis vio el discurso porque él dijo que el presidente había hablado anoche. Entonces vale la pena. Pero eso no, la temporalidad no afecta a eso. Temporalidad, eso es un Vámonos y después vemos eso. Venimos ahora.